102.9 FM. Miembros de la gran cadena nacional Restauración, reconciliando a hombres y mujeres con Dios. En la nueva Radio Estéreo Betel, este es nuestro siguiente programa. Gracias por escucharnos. Radio Estéreo Betel, una bendición de la FM. En tu taxi y en la ruta urbana, Betel está contigo. Hoy se levanta una iglesia diferente. Hoy se levantan jóvenes en santidad. Hoy se levanta un ejército valiente. Hoy se levantan jóvenes en santidad. Y aunque la lucha y la oposición sean fuertes, no dejaremos nuestro lugar. Deje en silencio el teléfono, ya lo puse. Resistiremos hasta el final. Jóvenes llenos de la unción, jóvenes llenos del poder, jóvenes llenos de la unción, jóvenes llenos del poder, y jóvenes llenos de la unción, jóvenes llenos del poder, y jóvenes llenos de la unción, jóvenes llenos del poder, y estamos listos. Señor, tengo historias de tu fiel amor, cómo has sostenido a mi corazón. Señor, me has amado con tu gracia y paz. Si otros me abandonan, tú siempre estarás. Tengo mil historias de tu fidelidad y tú nunca defraudas, ni puedes caer. He visto extenderse tus brazos para poderme sostener. Tú nunca me dejas, ni puedes cambiar. He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad. Tengo tantas historias para cantar de tu bondad y jamás te he visto fallar. Señor, tus milagros no puedo negar. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, amigos que nos acompañan en esta tarde, primer programa de este año 2026. Estamos ya a 10 de enero. Es una bendición que nos siga acompañando, que seamos quien les acompañe este sábado, ¿verdad? Con estos testimonios impactantes que hemos llevado. El año pasado nos dejaron muchísimos testimonios que hizo que nuestra fe aumentara aún más, así que les damos la bienvenida a un sábado más. Qué bendición que nos pueda acompañar, qué bendición que pueda compartir esta transmisión. Ya sabe que estamos en Tabernáculo Peniel Jinotega y estamos en Estéreo Betel, también en los 102.9 de Estéreo Betel. Comparta la transmisión y si también este testimonio que traemos el día de hoy. Hoy me acompaña mi hermana Madeline Gutiérrez. Bienvenida, hermana. Ella trae
un testimonio grandísimo, un testimonio que yo sé que para usted va a ser de gran edificación. Si es madre, si está pasando o ha pasado por algún proceso como madre, yo le invito a que se quede con nosotros, a que escuche lo que la hermana nos va a contar, porque como madre yo sé que el Señor la ha venido, ¿verdad?, moldeando, ¿verdad?, a su manera. Ya sabemos que el Señor nos hace, ¿verdad?, Él es el alfarero, nos hace como Él quiere que seamos, ¿verdad?, una mejor persona. Así que le invito a que se quede, que comparta, ¿verdad?, que nos deje su comentario desde donde nos está viendo para que los saludemos. Gracias por estar por aquí. Y hermana, le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Pues es un honor estar en este lugar. Primeramente gracias a Dios por la vida, por la salud, porque nos permite, ¿verdad?, el día de hoy estar aquí. Y este es un espacio muy bonito en el que podemos expresar, como dice el canto, 1000 historias que contar. Así es. De las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Y como decía la hermana, mi testimonio es como madre. Así es. Me pueden ver jovencita aquí, ¿verdad? Bien chiquita, pero... Así es, hermana, usted pues ya ella me contó el testimonio y como siempre, ¿verdad? Yo me adelanto para ya saber detalles y la verdad es que está muy, muy bonito. Yo le decía a ella, hermana, a veces los testimonios o los procesos que pasamos uno los ve como, Dios mío, ¿por qué a mí o por qué me está pasando? Pero en realidad, cuando ya las cosas pasan, uno dice, pues ahora tiene sentido, o el Señor estaba haciendo esto conmigo. Yo le decía, hermana, el Señor está tratando con su corazón, ¿y de qué manera? Porque está tocando, como madre decimos, lo que más nos duele, ¿verdad? Es nuestro hijo, nuestro todo. Entonces, bueno, para empezar, ¿verdad? Como siempre comienzo, yo les digo, me gusta empezar desde el principio. Me gustaría que usted me contara, hermana, cómo vino usted a los pies de Cristo, cómo lo conoció. Bueno, como le contaba, hermana, yo nací en un hogar cristiano. Para mí ese es un privilegio, nacer en un hogar cristiano, porque no es lo mismo. Un privilegio que no todos. Desde pequeña, sí. La escuela dominical, los textos memorizados, que los papás le digan a uno, mira, esto es malo, esto es bueno. No es lo mismo desde pequeño, ¿verdad?, tener eso en la mente y en el corazón. Así que ya grande, pues haber conocido el mundo y venir a los pies de Cristo. Pero como le comentaba, uno va creyendo en el Señor conforme va creciendo, pero hay un momento en el que el Señor le dice a uno, con las situaciones, voy a hacer que me conozcas más a fondo. Exacto, es como le pasó a Job, o sea, le dice, de oídas te había oído, pero hasta ahora te conozco, o sea, hasta ahora llega a un punto, como usted dice, usted nace en el Evangelio, usted escuchaba, usted veía, pero no había tenido un encuentro, como decir, cercano, un encuentro genuino, exactamente, un encuentro genuino con el Señor. Así que la hermana trae ese testimonio, ¿verdad? Yo quiero que usted me cuente un poquito, ¿verdad?, en resumen, porque ya vimos que es inmenso. La hermana yo creo que tendría 2 horas para más o menos contarnos con más detallado todo, pero sí empiece a contarnos, hermana, cómo comenzó su proceso en que el Señor la trajo más cerca de usted. Y yo le decía a la hermana, le vamos a poner un nombre y le vamos a poner, no te dejaré ni te desampararé, porque cuando ella me estaba contando, eso fue lo que yo sentí, que el Señor no la ha dejado ni la va a dejar. Entonces, hermana. Bueno, primero, ¿verdad? Me casé, ¿verdad?, a los 22 y tuve mi primera hija a los 25. Y de aquí viene el ayayay, dice. Sí, mi hija nació sanita, gordita y todo comenzó cuando ella tenía 8 meses de nacida. Ya ahí empezó a tener problemas de infección renal y yo la llevaba al hospital donde la pediatra y pasamos un proceso largo, le contaba a la hermana para hacérselo resumido, de 8 meses. 8 meses en el que la niña antibiótico, porque
le repetían los exámenes y le volvía peor la infección. Era algo que no explicaban. Y como le decía yo, en ese momento tal vez de inmadurez, podría ser inmadurez espiritual, decía yo, no estoy haciendo bien las cosas como cristiana y el Señor me está castigando. Me imagino que usted llegó a un punto en el que usted le decía, Señor, ¿qué fue lo que hice mal? Así es. Porque yo le decía a la hermana, ¿usted realmente cree que el Señor la estaba castigando? Pero no me lo responda ahorita. Siga con él. Sí, entonces yo le decía a mi mamá, ¿cómo hago? Porque yo siento que el Señor, pues, así como le decía, estoy haciendo mal algo y esta niña no se cura. Entonces me dijo ella, no hay nada más eficaz que la oración, como dice la palabra, la oración del justo puede mucho. Exacto. Pero ella me dijo específicamente, hay que orar de madrugada. Y entonces empezamos, ella ha sido un pilar fundamental. Sí. Y mi papá, pues que toda la vida ha sido un padre que, chavala, busca como leer la Biblia, no mires novelas, no orar sin cesar. Siempre él estaba allí, pues, puntual con su consejo. Entonces empezamos, ¿verdad?, a orar, y la doctora, su diagnóstico era que, o sea, su visión del diagnóstico era que la niña tenía reflujo urinario, y que si existía eso había que operarla. Wow. Entonces ahí entré en pánico, ¿verdad? Estamos hablando que no tenía ni el año la niña. No tenía ni el año, sí. Entonces ella me manda a hacerle un chequeo a la mascota, que se llama cistograma, y eso es algo delicado porque utilizan sonda y ella tan chiquita, y uno como madre ver esa situación. Porque en esos 8 meses ella estuvo que hospitalizada, que en la casa, y como le comento, era gordita y le costaba canalizarla. Y eso era pinchazo por todos lados. Entonces que le hicieran eso, bueno, me dolía. Pero le hicieron ese examen, le hicieron un ultrasonido y nos regresamos. Y a seguir orando, a seguir clamándole al Señor para que Él hiciera la obra. Y yo me imagino, hermana, cuando a usted le dicen tiene que ir a Managua, yo creo que para cualquier padre es a Managua. Difícil. O sea, porque cuando ya le dicen vaya a Managua es porque es algo más complicado que aquí tal vez no lo pueden tratar. Entonces uno se asusta y uno dice, ¿por qué a Managua? O sea, ¿qué tan grave, ojo, qué tan complicado es, verdad, la situación? Estamos hablando de una bebé. Estamos hablando de una bebé. Entonces ya era cosa con el especialista, que era el nefrólogo, me le mandó más tratamiento y yo otra vez antibiótico. Yo sentía eso como esa carga, y la niña me lo rechazaba por lo mismo, que le daba sus vómitos, esos jarabes amarguísimos, y entonces era una cuestión difícil estar con la jeringa que le daba el jarabe y le daba la agüita para que no me lo vomitara. Pero fue una lucha pues tremenda. Claro. Entonces pues un día antes de ir por los resultados, digamos que al mes, no recuerdo bien, eso fue en el 2020, un día antes me dijo, mamá, vamos a orar, como familia nos reunimos todos a orar, y el Señor hablaba a través de ella y dijo, si van a Managua es a confirmar que ya está sana. Y estamos hablando, usted me contaba que fue meses de tratamiento y el tratamiento no le estaba funcionando. Usted la llevaba a la cita y le decían, no está pasando nada, no está funcionando. La doctora le dijo a usted, si el tratamiento no funciona, ¿qué pasa? Vamos a... No, era con el resultado del cistograma. Si había el reflujo urinario, había que operar. A ver qué pasaba después de ese resultado. De ahí van a tomar una decisión. Ajá. Entonces nosotros pues nos fuimos confiando a Managua. Nosotros en ese momento pues no teníamos vehículo, lo alquilamos. Usted sabe, es un gasto. Sí, sí. Ya estábamos en época de COVID. Era horrible andar en los hospitales. Duro, claro que sí. Entonces, llegamos y los resultados estaban limpios. Eso fue alegría para total. La gloria del Señor. Hasta tenemos una foto ahí y nos fuimos a celebrar
al Salvador Allende, y la foto de la niña alegrísima, la niña ya estaba recuperada. Es importante también recalcar, hermana, cómo el Señor usaba a su mamá para hablarle a través de los sueños. Su mamá le dijo, ya está sana. Ya está sana. Porque estamos hablando pues que era algo complicado, pero sí, la mamá le decía, eso me gustó porque ella me decía, en cada proceso mi mamá me decía, vamos a orar de madrugada, a humillarse, a buscar. Y yo decía, qué bonito que una mamá esté ahí, ¿verdad? Diciéndole a uno todo, dándole ánimo, dándole, ¿verdad?, aliento, por decirlo así. Y sí, el Señor habló a través de la mamá de la hermana y le dijo, está sana. O sea, vas a Managua, pero vas a recibir el resultado limpio. Ajá. Bueno, ese es el primer testimonio, ¿verdad? Como le comentaba, a la semana me dicen en la iglesia donde yo asistía de que me tocaba presidir el miércoles, culto de dama. Y yo preparándome en la mente de madrugada, amanecer martes, ¿cómo iba a decir el miércoles mi testimonio? Me dieron el lugar, Dios quiere que hable, dije yo. Claro. Entonces, yo alegre, todo, calculando todas las palabras que iba a decir. Y ese día, pues en ese momento yo estaba trabajando donde una amiga que tiene bordado, estaba trabajando, me tocaba llegar a las 8 y mi esposo me iba a dejar en la moto. Entonces ese día yo miré raro que la niña se amaneció como lloroncita y yo le daba pecho, entonces tenía que despertarla para darle el pecho y después irme. Y entonces no sé si fue idea mía, de mi suegra que me la cuidaba o de mi esposo, que se cruzara hasta donde estaba la moto, que eso era en el andén del hospital. Entonces nos cruzamos y miramos que un caballo estaba ahí comiendo zacate. Normal, pues un día normal, 8 de la mañana. Siempre mantienen los caballos ahí. Entonces, mi esposo se regresó, no sé si fue por un casco o por una chaqueta. Yo dejé a mi suegro un poquito atrás de mí, avancé unos cuantos pasos, en lo que viene mi esposo siento que oigo que grita, ¡mamá! Y lanzo un casco, yo no me estoy dando cuenta, ¿verdad?, en el momento. Yo volteo a ver y miro a mi suegra llorando ya, pero no suegra entendía. tenía la niña, ¿verdad? La tenía chiñada aquí, sentadita en su brazo. Cuando yo la miro con la niña ya así, acostadita, ya le miro la oreja ensangrentada. Como le comentaba, yo no he sido una mujer que grita, ni siquiera para cantar no puedo elevar tanto la voz, ni para llamar a alguien en la calle y decir, fulana, no puedo, no me sale la voz. Ese día yo sentía que los gritos me salían de adentro. Era una pesadilla la que estaba viviendo. Y yo no podía contenerme, pero en medio de mi desesperación como que había un rayito de coherencia en mi mente y se me ocurrió buscar el pedazo en el piso. Pero usted no ha contado lo que pasó todavía. Ah, que la mordió el caballo. el caballo le mordió la orejita derecha. Sí, yo recuerdo que en ese tiempo mi esposo pues es cliente de hermano Manuel. Y entonces mi esposo llegó y me contó y yo le decía, pero ¿cómo? Yo no me explicaba, yo le decía, es en serio, pero ¿cómo? Le decía yo, sí, amor, me decía, mire, fíjese que... Y ahora que la hermana me lo cuenta, o sea, más a detalle, yo digo, Dios mío, qué trauma para uno como madre ver eso, para la mamá, su suegra también, y para todos, pues, y la niña también, en realidad, pues ella estamos viendo que... Una bebé. No habla bien. Sí, ajá. Sí. Entonces ella aparece estaba cumpliendo los 16 meses ese día, estaba cumpliendo los 16 meses, bueno, me salté, ¿verdad?, lo relevante que era que el caballo le había mordido la oreja y yo buscaba en el piso el pedazo de oreja porque si hay unas películas he visto o en esas series de accidentes, de ambulancias, de primeros auxilios, que si se te corta algo del cuerpo lo echan a hielo para que funcione. Y decía yo voy a llevar el pedazo, pero no me enfocaba en llevar a la niña al hospital, sino buscar el pedacito. En ese momento mi suegra y yo estábamos en shock y yo creo que Dios mandó un ángel. Vino una señora, agarró a la niña y salió corriendo para el hospital. Yo salí detrás de ella, pero gritando. Yo no dejaba de gritar, no sé por qué. Esa era mi reacción. Cuando llegué a la sala de emergencia pediátrica, como le comentaba,
el pediatra Ugarte, creo que hace poco se murió, me agarró de los hombros y me dice, mamá, cálmate, deja de gritar porque mira, la niña está bien. Yo sé lo que le pasó, me dice, pero ella está bien. Ella, o sea, no era un llanto de dolor extremo, no. Ella era estaba de susto, más que todo, correcto. Pero yo pues estaba choqueada, no podía reaccionar. Y no es para menos, hermana. Yo como madre, yo me trato de poner en su lugar y yo digo, yo no sé qué hubiese hecho, yo también. Sí, habían policías en el lugar, mi esposo se quedó afuera, no sé qué pasó con el caballo, porque en estos casos a veces como cuando los perros muerden a los niños, lo sacrifican. Pues en este caso no fue porque buscaron al dueño del caballo, pues hicieron sus arreglos ahí. Pero lo que le quiero decir es que el cirujano pues en ese momento estaba en consulta externa con sus pacientes, duró 1 hora en llegar. Entonces yo dije, se da en ese pedazo. O sea, usted dijo, si lo meten, dijo usted, en hielo va a aguantar, pero no lo metieron. No lo metieron en una bolsita. Ajá. Y ese pedazo de oreja estaba con zacate, con pelo. Ay, estaba, sí. ¿Cómo se le dice? Infectado. Pues. Sí. Entonces llegó el doctor y él fue sincero y me dijo, este pedazo ya no sirve. La oreja es un órgano que no tiene como torrente sanguíneo, o sea, sí le pasa la sangre, pero es más piel y hueso, cartílago. Entonces esto no sirve, me dice. Hay que hacerle otro procedimiento. Eso me dolió. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿va a quedar así la niña? Fue feo. Claro. Entonces, me preguntaron si la niña acababa de comer, yo les dije que no, que tenía ya 1 hora y media, le hicieron todos los exámenes y la metieron al quirófano, me la dormieron en los brazos y eso fue tremendo. Y a llorar porque era algo doloroso y a clamarle al Señor. Y me acuerdo que mi suegra estaba allí y se echaba la culpa. Pobrecita, me imagino. Sí. Se echaba la culpa a ella porque dice, si yo no estaba ahí, yo me hubiera quedado en la casa. Pero bueno. Pero de haber sabido, ¿verdad? Son accidentes, cosas que pasan que... Yo en el momento, como le digo, no sé por qué tenía como en la mente, fue culpa de Manuel. No sé si fue el que dijo que nos cruzáramos. Ajá. Pero no sé. Pero eso claro, porque hermana, en un momento así, yo creo que es normal como del humano buscar un culpable o por tu culpa o por sacar ese dolor tal vez o esa frustración que a veces sentimos, buscar que de alguien tuvo que haber sido la culpa, ¿verdad? Aunque como decimos, pues fue un accidente y número 1, un animal de esos no debería de estar en la calle. Sé que no es un tema para tocar aquí, pero no debería de estar ese animal en la calle. Siempre. Y eso le iba a decir, yo siempre he visto ahí, en esa parte, que siempre están esos animales ahí. Entonces, y esto era como algo impactante para todos, y me preguntaban, es que usted es del campo, es que usted, ¿a dónde estaba? ¿Por qué? Pero ¿cómo ese caballo no le mordió el cachete, no le mordió el brazo? Sí. No las pateó, porque si las ha pateado, las manda a la pared y las mata. La misericordia de Dios. Siento que Dios lo empujó el caballo. Sí. Fíjese que ahora que dice eso es importante porque cada vez que pasa algo, yo tengo eso que yo digo, pudo ser peor. Yo digo, si pasó esto, pero Señor, pudo ser peor. Yo tengo eso y me lo he metido en la mente, porque yo digo, no, el Señor nos guardó, porque pudo ser peor. Sí. Entonces, pues resulta que el cirujano, pues, decidió a hora de llegada pegarle el pedazo. El que decía que ya no servía. Ya no servía. Pegarle el pedazo, cuando ya salió, pues, estábamos en sala de espera, de recuperación de anestesia, y me dijo, pues se lo pegué, me dice. Si vos crees en Dios, rogale que le pegue. Ay, Dios mío. Porque los doctores son así, ¿verdad? Sí. Aunque ellos tengan su conocimiento en la ciencia médica, si ellos creen en Dios o le dicen a uno, si usted tiene la confianza en Dios, pídale a Dios. No, y a veces aunque no crean, si medio lo ven a uno que cree, le dicen, bueno, si crees. Si crees en tu Dios, pues dale.
Y así, y entonces yo ahí estaba, mire, porque el corazón de madre, pues cómo no va a querer que la oreja le quede igual. Sí, claro. Ella perdió 30% de su oreja. Entonces, resulta que estábamos ya en diciembre, pasado 8 días de la cirugía. Al siguiente día él me dijo que todo estaba bien, que no se miraba nada malo. Seguirle pidiendo al Señor, me dijo. Pero resulta que como ya caímos a mes de diciembre, mes de vacaciones, él se fue de vacaciones. Sí. Él se fue de vacaciones y al 8º día pues me llega la visita médica y me dice la cirujana, pero no el plástico, esto está necrótico, esto no sirvió. Y tenés que irte a Managua porque el cirujano no está. Otra vez a Managua. Solo existe él aquí y entonces tenés que irte a Managua. Y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer? Porque como le comentaba, yo para bañar a la niña tenía que cuidarle su cirugía y no la podía mojar, y entonces mi esposo me ayudaba y decía, pero ya sola, ¿cómo voy a hacer si no puede ir nadie conmigo? Y como le decía, Manuel siempre se mantiene con la gracia de Dios. Él en todo, donde va, le salen bien las cosas. ¿Cómo hace usted? Le digo, porque qué bárbaro. Y él dijo, él alistó su maleta y dijo, me voy. Y gracias a Dios nos mandaron en ambulancia porque es como más difícil que lo dejen montarse. Sí. Iba una mamá con un niño quemado para el Vivian Pela y nosotros para el Belespay. Entonces él se montó en la camioneta, atrás tuvo que aguantar frío, el sol y todo. Y llegamos allá como tipo 8 de la noche. Allá no lo dejaron entrar tampoco. Y el cirujano que me recibió, el cirujano plástico de turno, me dijo, pero qué brutalidad, ¿para qué se lo pegó? ¿Para qué? Dios mío. Y yo ahora, como le digo, yo pienso, yo como madre tal vez me hubiera quedado con el resentimiento de no haber hecho todo lo posible, todo lo que estuviera al alcance en ese momento para que ella quedara con su oreja completa. Entonces, a este punto yo le agradezco al cirujano haberlo intentado. Claro. Tal vez pues era un riesgo pues que se le podía pasar la infección, me imagino. Entonces allá pasó el siguiente día, como al 4.º día me di cuenta que el cirujano que la operó aquí estaba en Managua, andaba con una brigada de labio lipurina. Y entonces me dicen, no sé si el otro doctor no quiso operarla o cómo fue el proceso, pero lo operó él mismo. Entonces me dicen, bueno, le voy a quitar el pedazo. Y fíjese que viéndolo bien, ya como que Dios lo mandó, porque él ya sabía cómo había sido todo el procedimiento, él la operó, él todo, Y entonces otro golpe para mí, ver otra vez a mi niña entrar en el quirófano. Sí. ¿Cuántas llevamos? Yo le decía a la hermana, esta niña tiene un gran propósito, le decía yo, y qué fuerte que la está haciendo el Señor, porque sería la segunda vez. La segunda vez. Y yo llorando, y usted sabe que los varones pues tienen su manera de aguantarse. Sí, aguantar, y yo mira que él no lloraba, pero yo lloraba, a Mari yo lloraba siempre que... Porque incluso esta vez no me la durmieron en los brazos, sino que la niña, mamá, llorando, la metieron. Se la llevaron. Y digo yo, ¿será la última vez, la última imagen que voy a tener de ella? Es horrible. Porque nosotros, por más que confiemos en el Señor, hay como que una debilidad ahí como que te hace dudar si va a salir todo bien. Porque la anestesia en una niña de 16 meses, si a veces aún los adultos no la aguantan. Claro. Entonces la niña volvió a salir, yo estaba con todas las mamás ahí de labio lipurino, ¿y qué le pasó a la niña? ¿Y qué le pasó? Y las gringas ahí bien atendiéndome bonito, pero yo no sabía qué era lo que le había hecho. Ahora término le dicen ellos término cirujano plástico, colgajo. Entonces lo que hizo fue pegarle la orejita hacia atrás, lo que le había quedado hacia atrás, queda detrás de la oreja. Ya. Me imagino para que se recuperara porque había estado con el otro pedazo malo. Ya. Entonces, estuvimos 10 días en Managua. Y el dato importante que le dije ayer, que no se me escape,
es que en este proceso, como saben, mi esposo gana al día, él es barbero, y que él estuviera allá y yo tampoco trabajando, era algo difícil económicamente. Y es con lo que le decía a los hermanos, hermano José Luis y hermana Carmen, que más o menos les pasó, ¿verdad? Ellos tuvieron que irse a Managua, y hermano José Luis viajaba a Managua también, y no estaban trabajando, o sea, pero en ningún momento, como usted me decía, en ningún momento el Señor los dejó. Usted me contaba, siempre hubo alguien ahí que nos dijera, toma, aquí está. Estuvieron mis amigas, mi hermana, que dijeron, mira, te mando para que solvente. Sí. Entonces, como le decía yo, como dice, Dios usó a los cuervos para mandarle comida a Elías. Así me dijo mi mamá, eso te pasó así, porque así fue, ¿verdad? Que hubieron la mano amiga moralmente y económicamente, porque es algo duro. Que usted me decía también que su mamá en ningún momento o sea, todo el tiempo estaba confiada y hablándole, diciéndole a su familia, ¿verdad? Eso es bueno, porque en un momento así tan difícil a veces uno puede tambalear, el diablo se puede aprovechar de que uno esté en ese momento difícil y empezar a meterle cosas en la mente, como decía usted, se me la llevaron al quirófano y yo decía, Dios mío, ¿y si es la última vez que la veo? O sea, uno le está poniendo como esa duda, ¿verdad? Que no debería de estar, pero se puede aprovechar, pero como le digo, siempre estaba la familia, su mamá diciéndole, mira, orá, busca, confía, ¿verdad? Sí, y en ese, bueno, regresamos, ¿verdad? De Managua, me dijo el cirujano, nos vemos en 3 meses, creo que era, o en 2 meses, como en febrero nos tocaba ir a la cita, porque pues no había terminado ahí, faltaba reconstruirle sobre... O sea, ese procedimiento fue como para curar. El hecho de que lo otro que le habían puesto se había dañado. Sí, entonces resulta pues que llegamos a la cita, no recuerdo si eran finales de enero o finales de febrero, llegamos a la cita, llegamos a la noche antes pues de la cirugía, todo bien, ella andaba sin gripe, sin tos, tranquilita, corriendo de arriba abajo, y resultaba que en la mañana que ya la iban a traer, porque era la primerita, empiezan por los pequeños en quirófano, ella estaba con gripe, pero era a moco tendido, como decimos. Dios mío. Y entonces no, me dice, para atrás me dice el cirujano, no se puede hacer nada así porque es algo peligroso, sí, con la anestesia. Claro. Me vuelve a dar otra cita para otro mes. Como le comentaba, volvíamos a la noche y a la mañana amanecía con gripe. Qué cosa, Dios 2 meses. Para este entonces ya me va olvidando algo importante, por lo del accidente y por el proceso que estábamos pasando. Resultó pues que salí embarazada, como le comentaba. Salí embarazada y yo me di cuenta, esto fue el 24 de noviembre, yo me di cuenta el 2 de enero que estaba embarazada. Fue algo, todo se me juntó. Sí. Entonces, para este tiempo, antes de llegar a eso de la cirugía, yo tuve síntomas de aborto. Entonces estaba ahí como todavía con ese proceso. Estaba el COVID en su apogeo. Y yo decía, embarazada en el hospital, en quirófano, qué peligroso. Claro, y es un estrés extremo, correcto. Extremo, porque imagínense con el proceso de la niña, el COVID, que si uno no salía, pero ni siquiera a la calle, pisar un hospital, era algo que uno era avispero. Era lo que menos quería uno, sí. ¿Verdad? Y entonces, el Señor me mandaba a la Biblia, a ese pasaje que dice Isaías, aquí lo busqué, Isaías 43:2, cuando pases por la agua yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, y la llama arderá en ti. Amén. Entonces yo iba confiada que no nos íbamos a contagiar, que todo iba a salir bien. Claro. Y siempre orando, como le digo. Pues resulta que la tercera fue la vencida. Logramos que la niña, pues el doctor me mandó unos medicamentos, y obviamente el Señor, como le digo, no era el tiempo, las fechas anteriores.
no era el tiempo. Y yo me imagino que usted en su momento, cuando decía, mira, no te la podemos operar, porque usted decía, en serio, otra vez, y vamos de nuevo. Sí. Pero miren, es una manera de que el Señor está trabajando con nosotros. Porque preparándonos para el momento. Y a veces todo lo queremos en el tiempo que nosotros decimos, el momento que nosotros decimos. Y no es así, es en el tiempo que Dios quiere, que Él ha predeterminado para que pase. Yo le decía a la hermana, el Señor está trabajando con usted, sigue trabajando con usted. Y entonces pues se logró la cirugía. Y yo tampoco, pues él me había dicho como que tenía que quitarle un pedacito de pierna o un pedacito de nalga. Pero mi mamá tuvo una revelación también, como decía usted, siempre la ha usado el Señor en ese aspecto, y decía que ella soñaba que la niña corría hacia ella y le miraba las 2 orejitas intactas. Entonces, mira, Manuel, se le creció la orejita a la niña. Entonces esto nos estaba dando como una puerta a decir, va a salir bien, y la oreja va a quedar bien. Exactamente. Y la gente me decía, pero ¿para qué la vas a operar? Así dejásela, así no se le mira mal, así pegada hacia atrás. Pero como le comentaba, le quedaba como una bolsita que le acumulaba humedad y hedía. Y entonces decían, no, y decía yo, mejor ahorita chiquita, porque ya grande es más difícil, y no, decía yo. Entonces, si Dios lo va a permitir, que Él me va a dar la victoria. Entonces pues resultó que sí, le operaron, y pues gracias a Dios pues la orejita le quedó bien. No es algo como que que diga usted se va a dar cuenta de verla, sino más a simple vista, no. Incluso yo me admiro que ella entró a preescolar, ninguna mamá, ningún compañero ni lo se dio cuenta. Pues fíjese que yo ya sabía, porque como le digo, mi esposo a mí me había contado cuando pasó. Y ayer que usted me estaba diciendo, y yo me quedé pensando, yo nunca me he fijado en la oreja de la niña. Yo me quedé pensando, o sea, quiere decir que no llama la atención, o sea, no se le nota. Y entonces algo importante, eso de que el cirujano pues no tocó ninguna parte del cuerpo, sino que vino y de atrás pues le hizo el injerto, y como que sin nada pues. Y pues un milagro del Señor a través de las manos de Él. Exactamente, gracias al Señor también por los médicos, ¿verdad? Que a veces el Señor usa a los médicos para sanidad, para sanidades, por medio de ellos, para ¿verdad? dar buenas noticias. Sí, por medio de ellos, ¿verdad? También manifestarse, porque muchas veces oramos y le decimos, Señor, estamos en tus manos, usa las manos de los médicos. Así. ¿Y con qué conciencia lo decimos? Porque entra al quirófano. Sí, entra ahí, opera, y Él está usando a los médicos para que las cosas salgan bien, ¿verdad? A través de su misericordia, de lo que Él hace, ¿verdad? Y entonces, hermana, la niña sale bien del procedimiento, pero usted está con amenazas de aborto. Ya para este término de la tercera vez que sí se pudo hacer la cirugía, ya tengo 5 meses. Estoy fuera de peligro. Resulta que cuando ya llegó a los 7, 8 meses, 9 meses, como era un embarazo de riesgo, ya que había sido una cesárea anterior y estaba como muy corto el tiempo que volví a salir embarazada, me decía la doctora que me miraba en ese momento que la placenta estaba pegada a la cicatriz. Entonces obviamente al abrir de nuevo iban a tocar la placenta primero. Sí. Entonces es un riesgo de hemorragia, me decía ella. Hay un riesgo, y ella como 2 veces de cita, como decir, de 7 meses, 8 meses, me decía lo mismo. Y entonces yo estaba asustada y le decía a mi mamá, ay, otra vez. Entonces yo ya para este momento no decía el Señor me estaba castigando, ya no, pero sí pues me sentí en la situación fea, pues porque una embarazada quiere salir bien, viva, claro, y vivir tranquilo el embarazo. Ajá, correcto. Pero yo le quiero hacer una pregunta, bueno, ya se la hice, pero yo le dije me la responde después. Ahora usted, en este punto, usted piensa, hermana, que el Señor nos castiga. Miren, la Biblia dice que no dice tal vez así textual, pero que el que es buen padre a su hijo corrige, a su hijo castiga, dice. Entonces yo pienso que de esa forma que lo dice la Biblia tal vez sí,
pero son procesos, son pruebas que Dios permite, como decía, para moldearnos, Así es. para llevarnos a la victoria, Así es. para que lo conozcamos más a fondo. Amén. Así es. Así es. Entonces, pues, seguimos con lo del embarazo, y entonces en ese momento igual mi mamá me dijo, hora de madrugada, madre, ¿qué te cuesta? Y el embarazo lo hace dormir más a uno, pero así, haciendo la lucha ahí, y siempre oraba con mi esposo orando, porque siempre oramos como familia, como matrimonio, y en estas situaciones con la niña, pues más aún. Exacto. Entonces, resulta pues que ya me tocaba la última cita, que es para ingresarme al hospital ya para la cesárea. Para la cesárea. Y mi mamá me dijo que tuvo una visión. Dice que ya estaba en la iglesia y que una hermana como le decía, hermana Cristel, el ultrasonido. Entonces a ella le llamó la atención el ultrasonido. Decía, ¿qué cosa? Dice que miraba una pantalla gigante, como ¿cómo se le dicen? No me acuerdo. Los cines que son para autos, así, una pantalla gigante. Sí, ajá. Y dice que miraba como un ultrasonido, pero que miraba el bebé y miraba una mano gigante mover el bebé de manera como que estás desencajado, te voy a encajar. Acomodándolo. Sí, como que este lápiz lo subo y lo bajo. Encajado. Eso fue lo que miró, y entonces dice que se acordó de mí en ese momento. Esta es la madre que el Señor le va a responder de esa manera. Pues dicho y hecho, yo anduve en la cita y le comenté al ginecólogo que me atendió lo que me había dicho la doctora. Vamos a ver, me dijo. Me hizo un ultrasonido intravaginal y pues no, todo estaba normal. No, me dice tranquila, porque andaba con, o sea, ya me habían dicho que ya estaba correcta, pero estaba con ese temor, porque decía yo, una hemorragia, me puedo morir yo, tengo la otra niña, es algo pues de miedo. Entonces pues gloria a Dios pues que hizo ese milagro también en mi vida, porque Alessandra, si bien es cierto, no es un bebé arcoíris como lo dicen el término de que viene después de un aborto, pero es un bebé arcoíris porque vino después de la tormenta, en medio de la tormenta y después de la tormenta, vino a alegrarnos pues. Todo su embarazo, hermana, fue, como le digo, no fue un embarazo tranquilo, normal, porque tuvo que vivir lo de la niña. Sí. O sea, usted se dio cuenta de que estaba embarazada, ¿cuánto tenía? ¿2 meses tenía después, verdad? Algo así me dijo. Cuando se dio cuenta. Tenía un mes. Un mes tenía, ajá. Entonces todo lo vivió en el proceso de la niña. Después le dicen es un embarazo de riesgo. Y al final le dicen no está bien ubicado el niño. O sea, Dios mío, hay que tener... Me llovió, como dicen. Sí, hay que tener fortaleza para mantenerse. Y yo le pregunto, hermana, ¿en algún momento siguió usted diciéndole, Señor, ¿por qué a mí? Fíjese que en ese momento no, porque, bueno, tal vez en el momento en que estaba asustada, ay, Dios mío. Como dicen, ¿a qué sal? Dice uno, todo me pasa a mí, pero no, ya no como, como le decía, como ya no sentía, reclamo, ya no, sino, pero yo sabía que el Señor me iba a dar la victoria. Sí, yo confiaba en el Señor, como decíamos, como dice el canto, esta es mi fe, la fe que tuvo Abraham. Así es. Porque imagínese que usted, bueno, había venido viviendo el primer milagro de la niña, después el otro milagro, y usted seguía esperando milagros. Sí. Porque tenía un saco de una tapa de milagros. Sí. Yo le decía a la hermana ayer, ay hermana, el Señor quiere algo con usted. Yo le decía, sométase porque el Señor tiene algo grande para usted. Porque sí. O sea, desde cuando el Señor la viene a usted moldeando, la viene procesando. Y yo le preguntaba también, hermana, como matrimonio, ¿cómo lo vivieron en lo espiritual, verdad? ¿Qué hizo o qué hicieron como para que los mantuviera unidos, para mantenerse en pie, creyéndole al Señor de que iban a recibir la victoria? Pues fíjese que, como le digo, gracias a Dios, nunca hemos
soltado el manto del Señor, siempre nos hemos mantenido, porque no le voy a decir, no, hemos ido al mundo, no. Siempre hemos mantenido pues que somos cristianos, que hay que orar, que hay que ayunar, que ir a la iglesia. Como le decía, tal vez no íbamos diario por situaciones, por circunstancias, pero no iban a decir, este matrimonio anda en el mundo, no. Y como le digo, en estas situaciones como que estábamos más unidos en el aspecto de orar, de orar como familia, por las niñas, por tanto pues que habíamos pasado. Y como dicen, pues yo pues en términos humanos le agradezco, porque tal vez otro hombre hubiera tomado otras decisiones, hubiera huido de los problemas, de las cargas que sí, estaba llevando. y pues no. Y yo siento pues que nos hemos complementado en ese aspecto de orar, pues, de buscar. Claro que sí. Y una alabanza o un texto, hermana, que los mantuvo, o que, bueno, usted nos dijo, ¿verdad, Isaías? Pero alguna alabanza que sintió usted que la reconfortaba, o que... Aunque es una alabanza viejita, siempre como que me ha ministrado esta alabanza de: el Espíritu de Dios está en este lugar, para todo, para consolar, para restaurar, para liberar. Y el otro que dice: Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Ajá. Y hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Sí, son esas cantos alabanzas, muy bonitos, aunque que viejitas, sí, tocan. Esas son las alabanzas que yo sentía cantar y sentía que el Señor me ministraba. Y algo rapidito, porque veo que se nos va acabando el tiempo, porque me falta otro testimonio. Sí, dijo la hermana, necesitaríamos 2 horas. Sí. Ya creo que fue como el último como madre que hemos pasado como padres, pues. Que fue que Amarilis padecía bastante de glándulas inflamadas. A cada rato, como me le llevaban un control en consulta externa por lo de la infección renal, me dijo la doctora: esto es muy consecutivo, te la voy a remitir donde el otorrino. Entonces resulta que... Estamos hablando de Madeline, o sea, la misma niña. De Amarilis. Estamos hablando de la misma niña. De la misma. Yo por eso le decía, esta niña tiene algo, le decía algo especial. Yo. Esta niña tiene algo tiene, le decía yo. Porque, qué niña, como el Señor la viene... Y, o sea, yo la veo a ella y le veo aquella sonrisita, aquellos ojitos que tiene, que, bueno, el que la ha visto, el que la conoce, pues sabe de lo que yo hablo. Sí, entonces el otorrino me le mandó medicamento, porque la verdad es que no recuerdo, que mamá, ¿verdad? No recuerdo si es sinusitis o es rinitis la que ella padece. Y es alérgica pues al hielo, al frío, y a cada rato me le da esa infección en la glándula. Entonces me le mandó una serie de medicamentos, carísimos por cierto, y se los di, pero resultó que en abril del 2024 ella empezó a roncaba feo. Y yo, como todo mundo ahora por la tecnología, el internet, ¿es malo que ronque un niño? Sí. Es anormal. Sí, sí. Entonces pues decidí llevarla donde la otorrino en privado, y me dijo: no, hay que operarla porque otra vez hay que operarla, porque esto es algo frecuente que le pasa a ella, porque me le estaba dando fiebre, eran fiebres altísimas, me le estaba dando fiebre, y entonces me dijo: hay que operarla, te voy a dar cita para la cirugía. Resulta que se lleva la cita de la cirugía y me vuelve a pasar lo mismo con lo de la orejita. Llego a la sala de cirugía donde nos quedamos la noche antes, y la niña empieza a presentar fiebre. Dios mío. Pero ya me fui muy largo, porque antes de esto yo le decía a usted de que yo le rogaba al Señor, o sea, yo ya tenía mi fe alocada, por decirlo así. Yo le decía al Señor: Señor, haz un milagro creativo, como me decía usted que se llamaba, que se le desaparezcan esas glándulas, que ya no estén ahí, o que deje de roncar esta niña, porque nosotros la revisábamos en la noche con un foco ahí, porque ella
despierta no se dejaba, Sí. se le inflamaba esto de aquí, y además estas pelotas que no se le bajaban con nada. Me le mandaron a hacer lavados nasales y eso era un trauma para ella, Sí, lloraba sí. cada rato, porque era mañana y noche con lavados nasales, con spray, con jarabe y con todo. Entonces, cuando llegamos y le da fiebre, pero una fiebre, mire, que yo nunca la había visto temblar tanto, los ojos rojos y le salía como suciedad de los ojos de tan fuerte la calentura. Y entonces me dijo el doctor, esta niña le mandaron a hacer una placa y le salía como una leve neumonía. Me la dejan internada con antibióticos, me dan alta con antibióticos y me dicen, tiene que sacar otra cita con la doctora para que le vuelva a dar lo de la cirugía. Y pues resulta pues que le dije a la doctora que me esperara un mes para recuperarla, porque demasiado antibiótico, para darle vitaminas y cosas. Me dio la cita para de nuevo la cirugía y gracias a Dios pues. Pero yo estaba, mire, con el tema de que le decía al Señor, porque me decían, no lo operé, les dé hemorragia, se quedan sin habla, amanecen gritando de la anestesia, del dolor. Y entonces yo, pero es que ¿cómo voy a hacer? Le decía a mi mamá, si no, ella no duerme bien, no descansa porque ronca, no nos deja dormir a Y nosotros. estamos hablando que la niña ya tenía 5 años. Sí. 5 años. Entonces, pues resulta pues que se da la cirugía, pero unos días antes me dice mi mamá que tuvo otra visión, que dice que miraba una hoja y la rajaban con un bisturí y salía un líquido negro, y ella decía, ese líquido va a salir por la oreja, porque es de la glándula, porque todo es un conducto. Entonces ella entendía pues que eso negro, eso malo iba a salir. Y entonces iba con la confianza, ¿verdad? Cuando estamos en el quirófano, estoy en la sala de recuperación, en la sala de espera. Oigo que dicen, mamá, ya Marily, por la otra puerta donde entró. Yo sentí que se me fue el alma. Dije yo, se murió. Ay, Dios mío. Horrible. Y yo me fui y miro a la doctora. Mire lo que le saqué. Yo sentí un alivio, pero a la vez como, ay, me asustó. Eran unas pelotas enormes. Pero me dice, todo está bien, no hubo hemorragia. Cuando yo estoy en la sala de recuperación de anestesia, la niña se despierta y me dice, ay, mamá, me duele la muela. Porque ellos usan un aparato que abren aquí, parece que lo socan ahí en las muelas, y me duelen las muelas, nada más. Ella no gritó, no lloró de dolor. Ella comió normal sus líquidos helados para desinflamar, su gelatina, su O sea, que posible. todo lo que la gente le decía, que no lo operes porque le va a dar esto, no le dio nada. No, ¿y por qué? Porque yo le pedí al Señor, o sea, si no lo vas a hacer así como yo te lo estoy pidiendo, pero que sea tranquilo, que sea bajo tu amor. El Señor en su misericordia y diciéndole una vez más a usted, mujer, confía. Confiar, que no es a tu manera, Confiar. es a la mía. Sí. Porque yo, como le digo, era una fe pero loca. O sea, Señor, que los médicos miren en el quirófano que ya no las tienen y no la toquen. Porque yo no quería, que era una 4ª cirugía. Sí. Era algo. Ya ella había pasado por anestesia, pero nunca sabe uno cómo va a salir. Igual el miedo, pues el miedo Sí, de el madre siempre va a estar ahí. Incluso, como le comentaba, hace poco una familiar le operaron el nieto y me dijo eso. ¿Y verdad que a tu niña lo operaron? El mío, dice, se levantó gritando de dolor, no puede tragar, no puede comer. Ella no, ella pasó sus 15 días, ya ni quería comer esquimo, ya no quería nada, estaba aburrida más bien. Y ella a los 15 días empezó a comer normal. Pues de glorificarle al Señor, Claro. porque le digo yo, no hizo el milagro tal vez como yo lo quería, pero Él tuvo su tiempo y Claro. tuvo su manera. Y eso es algo, hermana, que usted debe de recordárselo a la niña siempre. Decirle, miralo, el Señor hizo esto en vos, mirá, el Señor hizo esto. Para Y que digo la yo niña que ella, mantenga de lo ese- del caballo, pues ella no se acuerda, pero nos ha escuchado y ella sabe. Ella sabe, porque ya usted sabe que los niños son una esponja. Sí, claro. Y yo, algo que me preguntaba usted ayer, de cómo hacía yo
cuando pasé ese proceso y estaba en el hospital, yo me encerraba en el baño, arrodillarme. Usted me decía, yo me encerraba en el baño y lloraba en el baño. Yo lloraba en el baño. No por pena que me miraran otros, sino porque quería, o sea, que el Señor me miraba. Como tener una intimidad sí. ahí. Ajá. Tal vez que la gente no me miraba mi fragilidad, sino que el Señor me miraba humillada. Porque, como le digo, era una cuarta cirugía y no quería pasarla, pero me tocó pasarla, pero de manera fabulosa. De manera fabulosa. Hermana, yo le pregunto, aquella Madeline que empezó como mamá con aquel primer susto, a la que hoy es, ¿qué diferencia nota usted? Más madurez espiritual. Ajá. Comprender que el Señor siempre tiene el control. Si Amén. nosotros lo dejamos tomar el control y que dependemos de Él siempre. ¿Su fe cómo está ahora? Más fuerte. Más fuerte, mucho más fuerte. Tenemos fragilidad, sí, porque hace poco les pedí oración por ellas, porque ella siempre resulta con su gripe, con su tos. Y como madre, pues uno se siente cansado. Pero llegaron a orar las hermanas, ese otro testimonio, llegaron a orar las hermanas y hubo liberación. Hubo liberación. Y como dice la palabra del Señor, orar unos por los otros. Y la hermana me dijo que sintió ir a orar a la casa y hasta estaban como despellejando las niñas de las manos y están tranquilas ahora. Para la gloria Para del la Señor. gloria del Señor, sí. Usted ha visto Siempre, la gloria del Señor de muchas maneras, de ¿verdad? muchas maneras. Y un mensaje, hermana, que le gustaría darle a alguien que esté pasando o que haya pasado este tipo de situación como mamá, o cualquier cosa, cualquier proceso que esté pasando, ¿qué le diría usted a esa persona? Que sea conocedora o que no sea conocedora. Yo creo que como conocedor o no conocedor se asombran de las cosas que el Señor hace. Pero lo principal aquí es confiar. Siempre, como dicen, no importa lo que el médico diga, no importa lo que el médico plantee, Dios tiene su manera de trabajar y debemos entender que Él es el omnisciente, omnipresente, omnipotente, el todopoderoso. Él todo lo puede, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Él. Sí, yo les decía, solo es que nos acerquemos a Él, Así es. que les entreguemos nuestras cargas y que Él se ocupe. Así como usted dijo, darle el control a Él. Tome, Señor, yo no puedo, aquí está, Así es. aquí está. Así que bueno, hermana, yo le agradezco. Gracias porque lo hizo resumido también. Yo le decía a la hermana, bueno, hermana, si entramos a muchos detalles, que sería bueno, la verdad, pero el espacio pues no lo da para mucho, es una hora y hay que reducirla, pero sí habían detalles ahí, pues los detalles médicos o algo así, que había que reducirlo. Yo le agradezco, ¿verdad?, por su tiempo. La hermana me decía, yo no había podido dar este testimonio en público tal vez, porque no se había dado la oportunidad, pero ya está aquí, ya lo está dando. Sabemos lo importante que es testificar de las maravillas, de las obras que el Señor hace en nuestras vidas. No hay que quedarse callado. No hay que callar, yo siempre lo digo en el programa, no hay que callarse, porque la palabra lo dice, que hay que hablar, hay que decir lo que el Señor ha hecho. A eso nos mandó el Señor. A los discípulos les dijo, vayan y hablan, digan, hagan. ¿Por qué? Porque esa es la comisión, eso debemos hacer nosotros como pueblo del Señor. Así que le agradezco, hermana, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, ¿verdad?, por agarrar fuerzas y venir a contarnos. Gracias a Dios, pues mire que mi voz se quebrantó en los audios y aquí pude hablar tranquilamente. Yo le decía, hermana, no importa, si va a llorar, no importa, llore, que yo lloro como usted. Pero bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted también que permaneció conectado. Por acá pudimos ver quienes estuvieron aquí en Estéreo Betel. Gracias por su fidelidad. Comparta para que llegue a otra persona, para que llevemos esperanza a otra persona,
para que la fe de esa otra persona crezca aún más, y si no cree, que pueda creer, así como nosotros un día creímos y venimos a los pies del Señor. Sí. Así que les agradezco, les deseo que este año sea muy, muy bendecido, muy fortalecido por el Señor, que nos acerquemos cada día más a Él. Estamos ya a 10 días, ¿verdad?, de este año, que sea de gran bendición para cada uno de ustedes, que nos sigan acompañando cada 15 días, ¿verdad?, todos los sábados, que sigan compartiendo y que lluevan abundantes bendiciones para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a los que estuvieron también en la página de Iglesia Tabernáculo Peniel, a los que estuvieron a través de la radio de los 102.9. Gracias, me despido de ustedes. Ya saben, su hermana y amiga Karen Figueroa, que el Señor me les bendiga. Esta es YNRB